rotación en contra de las manecillas del reloj de más o menos 90 grados, cuando estamos ya en esta porción que, aparte de ser masa vascular, tiene un mayor estrés mecánico por el mismo giro que están dando estas fibras, y por eso vamos a ver que muchas de las rupturas se generan en esta área. Esta imagen también... Perdón que te interrumpa, Daniel, un segundito. ¿El tendón tiene irrigación sanguínea? No, señor. O sea, esa parte tiene una irrigación que pues tiene una nutrición, su nutrición está compartida, y está por la parte de arriba, viene por la parte de los músculos, y la parte de abajo se introduce el tendón como tal, y vasos. ¿Pero tú ves vasos sanguíneos en los tendones? No, señor. No, bueno, exacto. Entonces ahí uno se pone a preguntar, siempre le dicen a uno que los tendones se rompen porque están degenerados, ¿no es cierto? Más o menos. No, señor. O porque hay una disminución de la circulación. En realidad, esa manera de decirlo, de plantearlo, no es correcta, porque los tendones no tienen vasos sanguíneos como tal. Ellos tienen su nutrición, ustedes saben, a través de la membrana sinovial, etcétera, etcétera. Y obviamente que en la inserción ósea, por ejemplo, en la tuberosidad, pues ahí tiene que tener de alguna manera algo de sangre, pero donde se rompen los tendones, el tendón de Aquiles que tú vas a hablar ahorita, muchas veces son avasculares. Lo que pasa es que el fenómeno, y tú nos vas a explicar ahorita seguramente, hay una serie de cambios en el tendón con una neovascularización que produce problemas. No sé si después nos vas a hablar de eso o no. Sí, señor, pues no voy a Bueno, entrar en detalle, pero pues está más adelante con la charla. ok. O sea, en resumen, la masa muscular es la que recibe irrigación del tibial posterior y de los peroneos, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ok, dale, sigue adelante. Bueno, esta imagen también nos sirve para que ustedes vean cómo es la densidad de vasos que hay en esta parte del tobillo cuando estamos haciendo el abordaje para pues, el tratamiento de estos pacientes. Vemos que aquí una incisión completamente posterior está como en el área donde hay menos densidad de vasos. Si nos vamos un poco más hacia medial, es donde vamos a tener un poco más, vamos a aprovechar más la vascularidad, como en este angiosoma pues teniendo en cuenta el abordaje quirúrgico. Entonces, la ruptura del tendón de Aquiles es la ruptura del tendón de miembro inferior más frecuente. Sin embargo, nuestra incidencia no es muy alta. Tenemos una incidencia de más de 5.5 a 18 pacientes por cada 100.000 habitantes. Su presentación es bimodal, se ocurre en la tercera década de la vida y hacia la sexta y la octava década de la vida. Y esto pues va a diferenciarse por pues, el mecanismo de trauma, o pues el mecanismo de lesión más que de trauma. Y el proceso de reconstrucción que va sufriendo el tendón pues, a medida que vamos envejeciendo. Es más frecuente en hombres que en mujeres, en una relación de 5:1, que igual también va cambiando esta epidemiología, dado que pues ya las actividades en las que se involucran las mujeres, actividades deportivas, etcétera, van haciendo que que su prevalencia, que su incidencia sea mayor. Al igual que los pacientes empiecen a presentar, se involucren en actividades deportivas de impacto de forma más frecuente a lo largo de su vida, y no, pues no son actividades que pues, están hechas solo por un mismo pasado. Tenemos causas de lesión directas y causas de lesión indirectas. Las causas directas están asociadas a un mayor daño de los tejidos blandos, ocurren en traumas por aplastamiento, laceración, daños directos sobre el tendón. Las causas indirectas vienen más relacionadas con estrés mecánico y una degeneración intracondinosa. Entonces, pues,
no estoy segura que lo tenga ahorita exactamente una diapositiva. Pero pues como ya habíamos hablado, empieza a haber una degeneración y una infiltración de las fibras del tendón a medida que vamos creciendo. Las fibras van a sufrir muchas rupturas pues por el estrés al que está sometido el tendón durante toda la vida, y esto empieza a cicatrizar y cicatrizan con fibras de colágeno que no están en la misma disposición, no tienen, inicialmente es un colágeno tipo 1, tipo 2, sin embargo, cuando pues cicatrizan, no cicatrizan con la misma calidad y cicatrizan más con colágeno tipo 6, todo esto hace que cambie la, como la fuerza tensil del tendón, haciendo que sea más propenso a sufrir rupturas pues a medida que vamos envejeciendo. Están descritos tres mecanismos principales de lesión. El primero es uno hace una fuerza en dorsiflexión acoplada a una contracción súbita del tríceps sural. Esto ocurre, por ejemplo, cuando estamos caminando y nos encontramos un hueco. Entonces, pues como para reversar el paso, una fuerza en dorsiflexión muy fuerte, cuando ya es estructural. El otro mecanismo de lesión frecuente es una contracción concéntrica en una extremidad con la rodilla ya en extensión. El otro va a ser una dorsiflexión forzada con el tobillo fijo en todos estos dos mecanismos. Lo que pasa es que uno somete a unos tres que ya está previamente extenso, lo que hace que estemos trabajando sobre en el módulo de la extremidad. En este momento pues lo tentamos más, empezamos líquido, pasamos a tener una enfermedad plástica. ¿Qué situaciones están relacionadas o que tenemos, están relacionadas, se han estudiado en conjunto con la cultura pacientes en los que el músculo pues hay fatiga muscular, sobre todo pacientes que son deportistas profesionales, donde no tienen un entrenamiento muscular, un entrenamiento más riguroso, tienden a tener un poco más de fracturas de aquí. Pacientes que sufran de procesos inflamatorios sistémicos como artritis reumatoide, como gota, lupus, por cuerpo. La calidad del tendón pueden estar kilos. Pacientes con enfermedades endocrinas, tiroidismo, que ocurre la infiltración grasa del tendón, bueno, pues igual enfermedades infecciosas, tumorales, medicamentos están relacionados, el uso de antibióticos como las fluoroquinolonas, no está muy claro el mecanismo, parece que las fluoroquinolonas hacen que se transcriba en menor medida una proteína que le ayuda a dar fuerza tensil pues a estos tejidos en el cuerpo y tienden a ser más propensos a sufrir rupturas o pues patología tendinosa. Sin embargo, de los pacientes que están en tratamiento con fluoroquinolonas tampoco es la prevalencia de patología tendinosa. Pacientes con corticoides inyectados pues en perilesionales, eso también causa patología del tendón de Aquiles. Pacientes con historia familiar y una ruptura previa del tendón de Aquiles. Como habíamos hablado, hay regiones que son un poco más propensas a sufrir esta ruptura. Como vemos en la imagen, más o menos el 70% de estas ocurre entre los 2 y los 6 centímetros más proximales a la inserción del tendón. Sin embargo, podemos tener rupturas en la unión musculotendinosa y rupturas más distales, incluso avulsiones.
En cuanto a la presentación clínica, lo más frecuente que encontramos son pacientes que están realizando actividad deportiva en la cual pues hacen un paso en falso o un salto o un golpe simulando los mecanismos de trauma que ya les expliqué. Los pacientes van a referir muy frecuentemente que sienten un golpe directo en la parte posterior, como si les pegara una pedrada pues, en la parte de atrás de la pierna. Refieren dolor, una sensación, un traquido o que algo se rompe en la parte posterior de la pierna. Pueden referir debilidad para hacer movimientos que requieran plantiflexión del tobillo. El 10% de los casos refiere a haber sentido síntomas prodrómicos previos. En cuanto a los signos con más sensibilidad, que está descrito inicialmente en el paciente arrodillado, de este lado, un paciente arrodillado y pues, su rodilla a 90 grados de flexión y el pie libre, entonces presión sobre la parte más ancha del complejo gastrosorio y en ese momento debería tener la movilidad en plan de flexión. Si esto no ocurre, pues hay una sospecha alta de que se puede hacer estoy buscando en imagen de forma con el paciente arrodillado, sin embargo, el paciente no se puede hacer. Otro signo al examen físico que nos brinda, que nos sugiere que haya una ruptura es pues, palpar el tendón de Aquiles y palpar una brecha en, pues, en la sustancia del tendón de Aquiles. Esta tiene una sensibilidad que es menor, es del 63%, y no está, no la vemos, tenemos que pues, por el edema alrededor de la lesión. Otro hallazgo es disminución que puede no ser tan evidente dada la complicación que tenemos con nuestros del pie, equimosis en la parte de la pierna, un aumento del movimiento de dorsiflexión, incapacidad del paciente de poder separar en puntas en la extremidad que está afectada. Y se ha descrito que más o menos hasta un 25% de las lesiones pueden pasar desapercibidas. Esto ocurre más frecuente en pacientes mayores de 75 años, pacientes obesos con un índice de masa corporal mayor a 30, o cuando las lesiones están asociadas a una actividad previa. En esos pacientes tenemos que sospechar la lesión y pues que no se nos pase desapercibir. En cuanto al estudio imagenológico, lo que encontré es que no existe aún evidencia concluyente a favor o en contra del uso rutinario de imágenes. Esto es un diagnóstico. La sospecha está pues, por el mecanismo de lesión y por nuestros hallazgos al examen físico. Sin embargo, en casos dudosos, hay signos, hay exámenes radiológicos que nos pueden ayudar a patologías en la radiografía del tobillo, sobre todo en la lateral, podemos ver relacionadas y el edema en los tejidos blandos se va a perder la delimitación del triángulo de Kaggle por el edema que va a haber en esta región y porque se destensa, se va a perder como la nitidez de este espacio en la radiografía.
Otra imagen que podemos utilizar es la ecografía. La ecografía tiene sensibilidad entre el 72 y el 94% y una especificidad entre el 83 y el 100% para diagnosticar las lesiones del tendón de Aquiles. Hay que acordarnos que igual es un examen que es examinador dependiente. La ventaja que nos trae es que pues es dinámico y podemos ver si con los movimientos de dorso y plantiflexión hay algún aumento o disminución de la brecha entre los dos cabos. La resonancia magnética sería el estudio con mayor sensibilidad y mayor especificidad para evaluar estas lesiones, sobre todo porque nos ayuda a descartar otra patología tendinosa. Vamos a ver en los pacientes aumento de la señal en las secuencias de T2, engrosamiento del tendón de Aquiles. No podemos descartar igualmente lesiones intratendinosas, rupturas incompletas, degeneración del tendón de Aquiles y que esto se relacione o no con una ruptura o pues con una patología aguda. Y podemos descartar también patología retrocalcánea. Las metas del tratamiento son básicamente tres. Entonces, tanto si le vamos a dar al paciente un tratamiento quirúrgico como un tratamiento no quirúrgico, nuestra meta es poder restaurar la longitud fisiológica y o anatómica del tendón. Al hacer eso vamos a restaurar la tensión fisiológica del tendón y logrando esto mantener y maximizar la fuerza y la función del tendón para pues, todo nuestro mecanismo de marcha sobre todo. Cuando estamos pensando en el tipo de tratamiento que le vamos a dar al paciente, tenemos que tener ciertas cosas en la cabeza y considerarlas todo el tiempo, tanto el tiempo de evolución de la lesión, el tamaño de la brecha y su localización dentro de el tendón de Aquiles, qué factores de riesgo quirúrgicos y no quirúrgicos tiene el paciente y la edad, la funcionalidad del paciente y pues, características propias de cada uno de los pacientes que atendemos con esta patología. Nuevamente tenemos que pensar cómo es el proceso de cicatrización del tendón y cómo este se ve influenciado con los distintos tratamientos que nosotros le vamos a brindar a nuestros pacientes. Como sabemos, pues el tendón de Aquiles no está envuelto en una válvula sinovial como muchos de los otros tendones que tenemos en el cuerpo, está envuelto en su paratendón. Su proceso de cicatrización se va a ver influenciado dependiendo de un balance entre la carga y la descarga que tiene durante la inmovilización o pues el periodo inicial del tratamiento. El tener algo de movimiento durante el tratamiento nos va a ayudar a recuperar la fuerza tensil y a que las fibras, a medida que se van organizando y a medida que se van remodelando en las fases de cicatrización, se vayan organizando y vayan siendo un poco más paralelas. Acuérdense lo que les dije inicialmente, que el tendón no va a cicatrizar con el mismo tipo de tejido, por lo cual su fuerza tensil no tiende a ser la misma después de cicatrizar. ¿Qué queremos con el tratamiento? Disminuir la brecha que hay entre las fibras, por lo cual necesitamos como un balance entre mover, no es pues, entre darle movilidad y mantenerlo rígido para no ir aumentando la brecha que hay entre los cabos, y pues si además no movilizamos de forma temprana el tendón, lo que estamos, pues vamos a tener un mayor riesgo de crear adherencias y limitar la expulsión de este. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, digamos en la historia del tendón, pues de los tratamientos del tendón de Aquiles, inicialmente se hacía con frecuencia un manejo no quirúrgico, como hacia los primeros años del siglo pasado. Lo que era más frecuente era hacer un tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, pues más adelante se empezó a ver que la tasa de reruptura era un poco mayor cuando no se operaba al paciente.
Y ahorita, nuevamente, como en muchas cosas de medicina, está volviendo a salir literatura que soporta el uso de manejo no quirúrgico en ciertos tipos de pacientes. Y esto viene relacionado muy de la mano con el proceso de rehabilitación, que viene relacionado con lo que yo les hablé hace un rato de la cicatrización y de cómo un poco de movilidad durante este proceso de cicatrización nos va a ayudar a mejorar la calidad del tendón que estamos cicatrizando. Entonces, en cuanto al manejo no quirúrgico, se utiliza durante el manejo, pues se recomienda en pacientes con lesiones agudas, igual en urgencias, cuando llega un paciente de estos y lo inmovilizamos, tener en cuenta que lo que hacemos es iniciar el manejo no quirúrgico, intentando inmovilizarlo en equino para reducir la brecha. Entonces, la indicación es inmovilización en equino para acercar los cabos. Cuando tenemos un tobillo neutro, la brecha promedio es de 12 milímetros y cuando le hacemos un equino que es máximo, logramos disminuir la brecha casi a la mitad. Recomienda inmovilizar al paciente no en un equino máximo, sino como en un equino dado. ¿Negra? Señora. Negra, es que se escucha como un ruido de fondo en tu... Creo que... Y ya. Porque siento que ahora sí ya no escucho nada. Señora. ¿Ay, me oyes? No, que se escuchaba un ruido de fondo en tu... ¿En tu qué? En tu micrófono. Yo creo que es como el aire del séptimo piso. No tengo cómo solucionarlo. Vale. Hay que inmovilizar al paciente en un equino que está dado por gravedad. No se recomienda hacerle una fuerza en equino máxima durante este proceso de tratamiento no quirúrgico. No hay ventajas de inmovilizar al paciente y ponerle una inmovilización que sea por encima de la rodilla. Se recomienda siempre pues inmovilizaciones por debajo de la rodilla. Cuando inmovilizamos tenemos que pues, tener en cuenta y proteger muy bien el manejo no quirúrgico. Es básicamente una transacción entre el riesgo de ruptura y disminuir los riesgos que están relacionados sobre todo pues, con la cirugía, pero con el manejo de la herida quirúrgica. Nos disminuimos las complicaciones inherentes a un proceso quirúrgico y en teoría se reducen un poco los costos directos de la patología. Sin embargo, no está muy bien estudiado cuánto de los costos indirectos se van a reducir con un manejo quirúrgico o no quirúrgico. Se recomendaba inicialmente una inmovilización entre 6 y 8 semanas en un yeso con el paciente sin darle descarga a la pierna. Pues, cuando se estudiaron estos casos, se comparaba este tipo de inmovilización por este periodo de tiempo con pacientes que se operaban, se les daba un manejo agudo de su fractura, de su ruptura, perdón, y el riesgo de ruptura en pacientes tratados de forma no quirúrgica se movía más o menos entre el 13%, comparado con 3.5% de los pacientes que se llevaban un procedimiento quirúrgico. El mayor riesgo de ruptura ocurría durante el primer mes posterior a haber quitado la inmovilización. Y otra de las complicaciones, dado que pues no se logra o no sabemos si se logra una aposición completa de los cabos, el tendón podría cicatrizar de forma un poco más elongada, perdiendo un poco de su... Comparado con la inmovilización prolongada, la cirugía disminuía el riesgo de ruptura en 8.8%. Sin embargo, estudiar este tipo de pacientes, pues, los resultados no eran muy comparables, dado que los protocolos de rehabilitación todos son muy heterogéneos. Ahora, con los procesos de rehabilitación
que inician un poco más temprano, se le da al paciente un poco más de libertad de tener arcos de movilidad más temprano durante el tratamiento no quirúrgico, volvió y se está volviendo un poco más popular tratar a estos pacientes de forma conservadora. Si estamos pensando en tratar a estos pacientes de forma conservadora, tenemos que tener estas recomendaciones en cuenta y son evitar que el paciente haga una dorsiflexión más allá del neutro durante las primeras 6 semanas, evitar que el paciente, pues que el tendón vaya a ser sujeto a cargas súbitas, restringir la actividad física hasta más o menos los 6 meses postoperatorio y las actividades que requieren un poco más de impacto hasta 9 meses después pues, del tratamiento. Y si vemos que la ruptura está asociada a una fractura por abulsión, estos pacientes deben tratarse de forma quirúrgica. Los protocolos de rehabilitación funcional, más adelante voy a hablar un poquito más detallado de esto, pero pues básicamente incluyen iniciar una movilidad sin llegar a, sin pasarse del neutro de dorsiflexión hacia iniciarlo más o menos a la semana 2 del tratamiento, permitirle al paciente un apoyo de descarga protegido e ir ganando arcos de movilidad de forma progresiva y controlada. Cuando comparamos el manejo quirúrgico versus el manejo conservador con una rehabilitación temprana, vemos que los resultados en cuanto al riesgo de ruptura son comparables, estaban más o menos alrededor del 4%. La tasa de retorno a su actividad normal, actividad laboral o actividad física no rigurosa entre los pacientes operados y los pacientes tratados de forma más conservadora utilizando un protocolo de rehabilitación temprana es la misma. Los pacientes operados tienden a retornar a su trabajo en promedio 3 semanas antes que los pacientes no operados. Y el torque de plantiflexión es mejor en los pacientes operados al tercer mes postoperatorio comparado con los pacientes que no se operan en este mismo tercer mes. Sin embargo, los resultados, pues, los resultados se equiparan hacia más o menos los 6 meses del tratamiento y no está muy claro qué tanto beneficio clínico conlleva pues como este resultado un poco más temprano en los pacientes. Ya pensando en el tratamiento quirúrgico, nuevamente tenemos que tener en cuenta el tiempo de evolución de la lesión, el tamaño de la brecha, tenemos que individualizar cada uno de nuestros pacientes, decidir si vamos a hacer una reparación primaria o una reparación que requiera algún tipo de aumentación, que vamos a hablar más adelante. Tenemos técnicas quirúrgicas tanto abiertas, percutáneas o pues técnicas mini open. Una ruptura crónica se va a definir en pues una ruptura que lleva más de 4 a 6 meses posterior al trauma, o rupturas en las que uno no logra hacer un afrontamiento primario sin brindar algún tipo de aumentación al constructo. Los resultados funcionales y los resultados son menos predecibles en pacientes en quienes estamos tratando una ruptura crónica que una ruptura aguda. Hablando del tamaño de la brecha, tenemos brechas que son pequeñas, brechas que son medianas y brechas un poco más largas. Las brechas entre 2 y 3 centímetros, por lo general, si son agudas, podemos repararlo, podemos hacer una reparación primaria y adicionándole también hacerle una fasciotomía pues liberando el compartimiento posterior profundo de la pierna. Esto nos da más espacio para mantener nuestro tendón y despegarlo pues, de los planos un poco más superficiales. Nos da más, una mayor
nutrición hacia pues esta área que se está regenerando. Las brechas entre 3 y 6 centímetros, si son agudas, podrían repararse con una técnica, una reparación primaria. Sin embargo, es frecuente que requieran algún otro tipo de procedimiento. Ahorita más adelante vamos a hablar de procedimientos para aumentar y pues para mejorar el tratamiento, en los que incluimos hacer un flap al tendón de Aquiles o avances tipo BNY. Para brechas más grandes de 5 centímetros, tenemos procedimientos que incluyen transferencias tendinosas, procedimientos combinados en cuanto a reparación primaria y transferencias tendinosas, o reparación y alargamientos BNY, el uso de injertos o el uso de autoinjertos de tendón patelar o isquiotibiales. Teniendo en cuenta la reparación primaria abierta, la vamos a indicar en pacientes con una ruptura aguda, en la que podemos lograr dentro de la cirugía un afrontamiento completo de los cabos, en pacientes en quienes el riesgo quirúrgico es un riesgo que es aceptable y no es un riesgo mayor, y va a depender nuevamente de la localización y de la calidad del tendón. El paciente se coloca en decúbito prono. Podemos hacer abordajes tanto posteriores completos como mediales al tendón de Aquiles. Como vimos en una de las imágenes principales, de las primeras imágenes, la vascularidad de la parte más medial es mejor que completamente posterior y podríamos tener alguna ventaja que no se ha traducido en una ventaja clínica en los estudios. Para poder lograr la afrontada completa de los cabos, podemos hacer una maniobra de plantiflexión y pues disminuir la excursión que necesitamos hacer para afrontar los cabos. Hay distintas técnicas de sutura y van a depender más que todo de lo que el médico, con lo que el médico esté más cómodo. Aquí les traigo 3 tipos de sutura. El Bunnell, que no nos va a permitir un deslizamiento de nuestra sutura, la sutura tipo Kessler, que nos permite un ligero deslizamiento, y la sutura tipo Krakow, que es la que más usamos, por lo menos aquí en la fundación, para hacer el afrontamiento de nuestros cabos. Esto, como vemos, es una estructura que se bloquea, se autobloquea. Es muy útil en reparaciones de tendones que son planos, tiene una mayor resistencia de arrancamiento y va a resistir la contracción. Entonces ustedes ven que iniciamos, un momento, a ver si aquí sirve, que iniciamos como intrasustancia, nos vamos hacia los bordes laterales y mediales, y la sutura siempre va del borde más lateral hacia el centro y se cruza. De esta forma, pues, vamos a lograr que se crucen y la fuerza tensil que necesitamos para mantener nuestros cabos agarrados. Hay técnicas percutáneas en las cuales básicamente vamos a hacer unas heridas puntiformes mediales y laterales al tendón, atravesando la sustancia del tendón con la sutura para pues, hacer el atrapamiento y poderlo llevar hacia abajo y afrontar los cabos. Como son técnicas percutáneas, no tenemos la certeza del 100% que se logre afrontar el cabo completamente, y tienen una mayor tasa de lesión del nervio sural. Las técnicas mini open, o pues mínimamente abiertas, vamos a poder hacer una incisión que bien sea transversa o longitudinal a la altura donde está la brecha del tendón,
Esto nos va a ayudar a asegurar que tenemos una adecuada corrección y un adecuado afrontamiento de los clavos. Para esto se utilizan distintos dispositivos entre el tendón y el paratendón a cada lado, pues, como rodeando el tendón, para poder pasar a través de estos dispositivos las distintas suturas en posiciones que nos permitan que se bloqueen dentro de ellas. Tenemos la técnica PARS, que pues, por los siglos de inglés es el sistema de reparación percutánea del Aquiles, que es el que vemos ahí en la imagen, donde básicamente tenemos el dispositivo que vamos a poner y vamos a calibrar dentro del grosor de nuestro tendón a cada uno de sus lados, y tiene las guías que van por fuera de la piel, como se ve aquí en la imagen, donde pues por supuesto ya están calibradas, y si no tenemos rupturas que sean muy proximales, muy en la unión miotendinosa, podemos utilizar de forma pues mínimamente abierta y lograr la sutura percutánea de nuestro tendón. Hay un estudio publicado en el 2015 en el cual se siguieron de forma retrospectiva 270 pacientes que fueron operados, y se dividieron pacientes operados de forma abierta o con la técnica PARS. Se observó que la tasa de complicaciones en general en el estudio fue 8.5, y la diferencia entre las complicaciones encontradas en los pacientes llevados a cirugía de forma abierta versus los pacientes llevados con la técnica PARS no eran significativamente diferentes. Sin embargo, no había tampoco diferencia en complicaciones relacionadas con la herida ni en complicaciones relacionadas con el nervio sural. Sin embargo, 98% de los pacientes llevados con la técnica PARS retornaban a sus actividades laborales a los 5 meses versus el 82% de los pacientes que se trataron de forma abierta. Otra de las técnicas abiertas es el avance BNY, descrito por los doctores Abraham y Pankovic. Está indicado en pacientes en los que la brecha es entre 1 y 3 centímetros, y donde sobre todo en lesiones más subagudas, en los cuales ya hay un poco de fibrosis que nos va a impedir la movilización completa del tendón. En estos casos, lo que se busca es alargar el complejo gastrosóleo. Para eso se recomienda lavar las dos extremidades y comparar cómo es la tensión en reposo del complejo para lograr con el alargamiento tener una tensión similar en ambas extremidades. Entonces, básicamente, lo que se hace es se sutura de forma abierta los cabos y se afrontan los cabos con la sutura pues del cirujano, y posterior a eso se hace una incisión en la fascia en la unión miotendinosa, en la aponeurosis de los gastrocnemios. Se hace una incisión en B con el vértice más proximal, como se ve aquí en la imagen. La longitud de los brazos se recomienda que sea más o menos 1.5 a 2 veces la longitud del defecto que queremos corregir, y pues después se afronta, se avanza el complejo logrando alargar este complejo y se suturan los bordes. La otra técnica que usamos para lograr bien sea dar más tensión o lograr afrontar nuestros cabos va a ser el desarrollar un flap de la parte proximal del tendón de Aquiles. Lo vamos a indicar sobre todo en defectos que son más de 5 centímetros. Se va a diseñar un colgajo de más o menos 2 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo en el cabo proximal, y se deja unido pues en su parte más distal,
y se gira 180 grados para poder hacer el afrontamiento completo y pues la corrección de la ruptura del tendón. Este flap del Aquiles nos va a ayudar a aumentar la fuerza de la reparación en un 47%. Nos va a ayudar a aumentar la fuerza en plantiflexión de un 2.5 a un 22%, con una satisfacción en los pacientes de más o menos el 74%. Otras técnicas de aumentación, tenemos las transferencias tendinosas. Acordarnos que existen unos principios de transferencias tendinosas. Tenemos que tener en cuenta la fuerza muscular del grupo de músculos que están involucrados en la transferencia, que su acción sea una acción sinergista a la que estamos buscando. El vector de la fuerza que está ejerciendo ese nuevo grupo muscular debe ser, y es mejor si es un vector de fuerza similar al de la deformidad, pues la deformidad que queremos corregir. Tenemos que tener en cuenta qué tanta morbilidad en el circundante vamos a generar, la excursión del tendón y pues la liberación de adherencias durante el movimiento del tendón, y cómo es la cobertura de los tejidos blandos. Aquí en esta tabla les muestro cómo son en porcentaje las fuerzas relativas de plantiflexión de los músculos del compartimento posterior y lateral, donde vemos que pues, el complejo gastrosóleo tiene más o menos el 50% de la fuerza y lo demás va a estar suplido por los otros grupos musculares. Entre ellos los que más fuerza van a tener son el tibial posterior y el flexor hallucis longus. Hay varias transferencias que están descritas, tanto transferencias del tibial posterior, transferencias del plantaris. El plantaris, acuérdense que pues en un porcentaje de pacientes no vamos a tener plantaris, o puede estar dañado por el mismo mecanismo de trauma. No nos va a dar una fuerza suficiente para hacerlo de forma única, sino como ayudando a un afrontamiento previo de los cabos. En transferencia del flexor digitorum longus, está descrita, es un vector que es un poco más parecido al vector del complejo gastrosóleo. Puede además hacerse una tenodesis del cabo proximal al flexor hallucis longus para no perder o pues no debilitar en la flexión de los dedos. Otra transferencia que está descrita es la transferencia del peroneo corto. Esta transferencia, el problema es que pues el peroneo corto, dado que es uno de los evertores, vamos a quitarle esta potencia de eversión y va a quedar desbalanceada como las fuerzas de eversión e inversión. Las que más usamos son las transferencias del flexor hallucis longus, porque es un tendón que es más fuerte, porque es un tendón que viene en un vector más parecido al vector que utilizamos con el complejo gastrosóleo. Es una transferencia que es en fase, me explico, es un grupo muscular que funciona dentro de la misma fase de la marcha que nuestro complejo gastrosóleo, permitiéndonos una acción sinergista y permitiéndonos que tenga un mejor rendimiento la transferencia. El vientre muscular del flexor hallucis longus puede darle nutrición, puede llevar la nutrición que requerimos al tendón durante este proceso de cicatrización, y se va a preservar la plantiflexión de la fuerza de plantiflexión del hallux, sobre todo si le hacemos una tenodesis distal. Hay dos tipos de transferencias del flexor hallucis longus, una transferencia larga y una transferencia corta. En la transferencia larga, lo que logramos es un cabo de tendón
entre 10 y 12 centímetros de longitud que nos permite una mejor corrección. Para esto hacemos una incisión longitudinal en la línea media o una incisión un poco más medial. Se incide el paratenon en el sitio de la ruptura del tendón de Aquiles. Se va a hacer una incisión adicional en la parte medial del pie, distal al navicular y sobre el borde superior del abductor del halus. Vamos a identificar en su inserción más distal los tendones del flexor digitorum longus y el flexor hallucis longus. Como se ve aquí en la imagen, vamos a identificar muy bien estos tendones, liberarlos del nudo maestro en Henry, pues en la parte medial y plantar del pie. Se desinserta el tendón del flexor hallucis longus y se hace un túnel hacia la incisión posterior que tenemos para pues, pasar el cabo proximal por ahí. Se puede o no hacer, como en este caso, una tenodesis al flexor largo de los dedos para mejorar o no perder tanta plantiflexión del hallux. Cuando estamos haciendo esta tenodesis tenemos que tener en cuenta que debemos hacerla con los dedos en una posición neutra y no en plantiflexión para no acortarlos. Se va a brocar luego de medial a lateral un orificio en el calcáneo para pasar de medial a lateral el tendón y que éste pueda abrazar el cabo más distal y se puede suturar a sí mismo el tendón y terminar la transferencia. La transferencia corta es una transferencia en la que pues, vamos a tener un cabo para hacer la corrección un poquito más cortico. En esta vamos a identificar en el compartimiento posterior profundo de la pierna el flexor hallucis longus, protegiendo siempre en su parte más medial el nervio tibial. Se libera el tendón del resto del compartimiento y se libera hacia distal hasta el sustentáculum tali, haciendo un corte lo más distal que se pueda pues, para ganarle longitud a la transferencia. Y se pasa a través de un túnel que se pasa de dorsal a plantar en el calcáneo. Se fija más adelante con el túnel de transferencia ayudando a corregir el defecto del tendón. Los aloinjertos están descritos sobre todo para lesiones crónicas, para lesiones en las que la calidad del tendón ya está más deteriorada o que después de desviarlo quedamos con brechas muy largas. Ventajas de usar el aloinjerto es que vamos a eliminar el tiempo quirúrgico, vamos a eliminar, acortar un poco más el tiempo quirúrgico, vamos a usar tendones de una mejor calidad. Si pues el tendón del paciente no es de una calidad adecuada, vamos a ahorrarnos la morbilidad del sitio donante. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que esto puede generar una reacción inmune en nuestro paciente y hasta un rechazo. Usamos aloinjertos sobre todo el tibial posterior. Usamos aloinjertos sobre todo el tibial posterior. Ya en cuanto a nuestro manejo postoperatorio, como hablamos inicialmente, la literatura va encaminada hacia un manejo con una rehabilitación un poco más temprana. Para esto, entonces, vamos a inmovilizar a nuestros pacientes las primeras 2 semanas del tratamiento quirúrgico o conservador en una férula de equino dado por gravedad. Esto es las 2 semanas iniciales y lo hacemos. Posterior a esto vamos a pasar a nuestro paciente una férula o a unos walkers articulados que nos permitan ir disminuyendo el equino de una forma progresiva hasta llegar neutro. Esto puede retirarse o pues pueden dejarse desbloqueados, permitiendo que el paciente haga plantiflexión de forma
activa o activa asistida. No, la idea es evitar que hagan unos movimientos de dorsiflexión o plantarflexión pasivos para no generar esta contracción excéntrica en el grupo muscular. Estos pacientes vamos a permitirles un apoyo de descarga en el postoperatorio después de la segunda semana, y vamos a irles permitiendo ir descargando más peso a medida que van ganando en arco de movilidad, siempre manteniéndoles un apoyo que es protegido. Aquí es un esquema en el que en las primeras semanas, como ya les dije antes, vamos a movilizar a nuestro paciente en equino, vamos a protegerles y pues a indicarles que no carguen peso en ese momento en la extremidad mientras pasa el proceso inflamatorio más agudo. Hacia las semanas 2 y 4 de tratamiento vamos a permitir un apoyo de descarga e ir ganando arco de movilidad en dorsiflexión hasta llegar a un neutro. El neutro se va a llegar aproximadamente hacia la sexta semana, cuando se logre conseguir el tobillo neutro, haciendo estos mismos ejercicios de movilidad activa y activa asistida. Vamos a ir ganando los arcos de movilidad, y a medida que vamos ganando los arcos de movilidad vamos a ir permitiendo un poco más de apoyo. Y la idea es hacia la semana 8 a 12 empezar a levantar peso y hacer un estiramiento un poco más progresivo. Las complicaciones más frecuentes son relacionadas con la herida quirúrgica, sobre todo porque esta zona, como ya les dije, es una zona que es más avascular, y pues es un compartimento que es un poco más cerrado y tenemos riesgos de tejidos blandos un poco más altos. Lesiones del nervio sural, sobre todo en pacientes que tratamos de forma percutánea, adherencias tendinosas, infecciones, complicaciones tromboembólicas o pues riesgos de ruptura, que hemos ido disminuyendo de forma significativa con los protocolos de rehabilitación un poco más temprana. Eso es lo que les traía para hoy. Dani, muy completo. Muchas gracias. ¿Preguntas del auditorio? Aló. Doctor, no veo en el chat, en un segundo. No, señor, muchas gracias. ¿No hay preguntas? No, señor, en el chat no. ¿O algún comentario de los presentes? Sí, Aló. doctor, aló, hola, doctor Morales. Hola. ¿Qué más? Quería hacerles énfasis o recordarles la importancia en las reparaciones de las rupturas agudas del tendón de Aquiles de hacer la fasciotomía posterior, hacer la fasciotomía en el área donde nosotros estamos haciendo la reconstrucción, y eso pues ayuda a que el tendón reconstruido no quede tenso sobre esa zona de la piel pues que tiene un angiosoma que es pobre, y de esa forma estamos disminuyendo la posibilidad de problemas en la cicatrización o necrosis sobre la zona de la herida quirúrgica. Adicional a eso, también que nuestro abordaje siempre es un poco más posteromedial y no totalmente en la línea media, y más cuando hacemos reconstrucciones no con sistemas percutáneos, sino reconstrucciones abiertas, con hacer la herida un poco más posteromedial, no solo sobre la línea media. También esto busca proteger los tejidos blandos y disminuir la posibilidad de complicaciones en la cicatrización de esos tejidos. De acuerdo. Otro comentario antes de que se vayan. Ustedes nos han visto que en la fundación generalmente hacemos abordaje mini open, porque nos creemos que es un abordaje pues pequeño, una incisión pequeña, y la rehabilitación del paciente se hace muy rápido. Yo creo que los protocolos de
rehabilitación son fundamentales y ustedes tienen que tener una terapeuta que les trabaje esta rehabilitación. Nosotros los dejamos con una férula en el equino en que quedó después de la cirugía durante 2 semanas, y cuando vemos que la cicatriz o la herida está limpia y no tiene problemas, no tiene epidermolisis, no tiene infección, ya les quitamos la férula y los colocamos en una bota graduable y los mandamos a terapia física, y al mes estos pacientes ya están apoyando en 90 grados. Todos ustedes saben que la rehabilitación de los tendones, entre más elongue usted el tendón en la rehabilitación, eso es bueno para cicatrizar, eso estimula la cicatrización. Entonces, por eso es tan importante llevarlos a fisioterapia desde muy temprano. Y como hemos hablado en todos estos procesos de cirugías de pie, la rehabilitación dura tiempos. Duramos por lo menos 3, 4 meses rehabilitando estos pacientes. Y les va muy bien. ¿Algún otro comentario? Buenas tardes, doctor Morales. Buenas tardes. ¿Qué, David? Buenas tardes. Yo creo que las lesiones del tendón de Aquiles, en mi concepto, el tratamiento que elijamos, ya sea mini open o que nos toque hacer una reconstrucción abierta, yo creo que, y esto ha cambiado mi forma y de no temer tanto al Aquiles, es el manejo de los tejidos blandos, el manejo de cómo vamos a separar los tejidos durante la cirugía, durante el acto quirúrgico. Yo creo que esto es completamente importante y relevante en esto. Ya hagamos la técnica que decidamos, siempre tratar de darle el mejor manejo a los tejidos blandos. En algún momento un profesor me dijo, como usted trate los tejidos blandos lo van a tratar usted. Y esto es completamente cierto en las lesiones del tendón de Aquiles. Ustedes tienen una gran ventaja, que tienen una comunicación directa con rehabilitación, y yo creo que eso hace parte fundamental del buen resultado que vayamos a tener. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, y creo que los doctores ya tienen reunión a las 5:30. Ya se pasó. Sí, ya me estaban diciendo. Bueno, Dianita, listo. Dime. Aló, Aló. es que llegué tarde, entonces no sé qué hablaron de rehabilitación porque acabo de entrar, pero no sé si hablaron que es muy importante la movilización de la cicatriz, porque la cicatriz en la cirugía del tendón de Aquiles, la piel se pone muy débil y hay que trabajarla muy bien. Nosotros hacemos la descarga de peso completo hasta la 4ª semana, antes no. Perfecto. Listo. ¿Algún otro comentario? No. Bueno, No, muchas gracias. gracias. Hasta Gracias. Bueno, luego. felicitaciones. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Sí.